Juan capítulo 10, versículo 7. Vamos a hablar esta palabra. Yo sé que es una palabra linda del Señor. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Esa palabra puerta de las ovejas significa mucho, porque muchas veces no hemos podido comprender lo que somos nosotros en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento nos podemos dar cuenta de algo. ¿Por qué se habla mucho de las ovejas y que nosotros somos ovejas? En el Antiguo Testamento existía el corral de las ovejas. ¿Para qué era el corral de las ovejas? Era para mantener las ovejas que iban a ir al matadero y que iban a ser sacrificadas. Las ovejas que iban a ser degolladas las tenían en el corral. Pero Dios nos compara a nosotros como las ovejas. Vamos a ir al Salmo 100, al versículo 3. Dice así la palabra del Señor: reconoced que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces di conmigo, repita ahí: yo soy una oveja del Señor. Pero nosotros fuimos encerrados. Nos encerraron para matarnos. Y en el Antiguo Testamento sucedió algo. Los hijos, los predestinados, los llamados de Dios, las ovejas del Señor, fueron encerradas en un corral donde nos iban a matar. Pero tenía que haber una causa para matarnos. Esa causa se llama pecado, o se llamaba pecado. Vamos a ir a Romanos 6:23. ¿Por qué era que nosotros estábamos metidos en ese corral y por qué nosotros como ovejas íbamos a ir al matadero? Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces teníamos que pagar un precio muy alto, y el precio era la muerte. Estábamos encerrados en el corral. Alguien nos estaba vigilando. Alguien nos tenía prisioneros, nos tenía detenidos. Pero ¿quién era? ¿Quién era esa persona que nos tenía y que era nuestro carcelero? Y muchas veces nos preguntamos: ¿quién me metió a mí en este asunto? Yo nací libre. ¿Por qué tengo que cargar? ¿Por qué la gente? ¿Por qué en la ley? ¿Por qué los pastores? ¿Por qué el mundo me tiene que decir que yo cargo con un pecado? ¿Quién me metió a mí en este cuento? ¿Quién me metió? ¿Por qué yo tengo un pecado? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido de una familia? ¿Qué culpa tengo yo de que me hubieran dado la vida? Es una pregunta válida para que me estén diciendo que soy un pecador. Es una pregunta que nos hacemos. Pero vamos a ir acá. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, y Dios en su soberanía y por su voluntad permitió y metió a Adán en un pecado. Dios lo hizo. Pastor, ¿cómo así que Dios lo hizo? Dios lo hizo. Él sana y Él hiere. ¿Por qué metió Dios a Adán en un pecado? Y esa es la otra pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios es Dios, porque Dios es soberano, porque a Dios nadie le puede decir: tú, Señor,
nosotros lo podemos hacer, Julano de tal lo puede hacer, alguien lo puede hacer. Dios es Dios y Él sigue siendo soberano, y Él hace el bien e hizo el mal, Él hizo el pecado e hizo la salida del pecado. Por eso Él dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, y que fiel es Dios para darnos la salida de esa tentación. O sea, Él mismo tiene la soberanía para llevarnos a eso. Pero Él puso a alguien para que nos metiera en este lío. ¿Quién fue ese alguien? Vamos a hablarles de ese alguien, porque el mundo hablan del diablo. Siempre se ha hablado del diablo, ¿no? El diablo nos metió, sí, fue el diablo. Vamos a hablar de quién fue el que nos metió. Romanos 5, 12, 14. ¿Quién nos metió en ese lío? Porque alguien nos tuvo que haber metido. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre. Ojo. Y por el pecado, la muerte. O sea que el hombre pecó, nos metió en el lío de la muerte, y ahora, ¿qué dice? Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos. Pero yo no pequé, ¿yo qué culpa tengo que Adán lo hubiera hecho? ¿Qué culpa tengo yo que Adán hubiera pecado? Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Aunque ellos no pecaron, estoy hablando de la gente del Antiguo Testamento, aunque ellos no pecaron, aunque ninguno de ellos cometió ningún delito, sin embargo la muerte pasó de ellos hasta Moisés. No está hablando hasta la vida de Moisés, sino cuando habla de Moisés está hablando de la ley, porque Moisés se acabó el día que el Señor Jesucristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Ese día se acabó Moisés. Antes de la cruz del Calvario, Moisés era el Dios de este mundo. Estoy hablando a los judíos, estoy hablando al pueblo religioso de la época. El Dios de este siglo se llamaba Moisés. Moisés fue el que hizo, Dios le entregó las leyes para que tuviera un pueblo. Entonces, por eso los judíos todavía, para ellos, Moisés es alguien tan importante. Y ahí es donde vienen muchas preguntas. Demasiadas preguntas vienen. Entonces, este Adán nos metió a nosotros en el pecado. O sea, Dios permitió, porque Dios es Dios, que este Adán nos metiera a todos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, en su poder, dijo: un momento, yo les voy a quitar a ustedes el pecado, voy a eliminar el pecado de la tierra, no va a haber más pecado sobre la tierra. Vamos a ir a Zacarías 3:9, profecía del Señor. Y dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado. ¿De dónde? De la tierra en un día. No dijo en 20 años, ni en 1000 años, ni en 2000 años, dijo en un día.
Pregunta: ¿cuál tierra? ¿Cuál es la tierra que el Señor tenía que quitar el pecado? Entonces nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Tú eres tierra. Cuando ya tú mueras en la parte carne y te lleven al cementerio y allá si te queman, vas a quedar un polvito. Si te esperan 20 años o 10 años, vas a quedar tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando Él está hablando aquí, dice que quitará el pecado de la tierra, quitará el pecado de nosotros, no de la tierra que nosotros vemos normalmente, porque la tierra no peca. Si tú agarras un puñado de tierra, esa tierra no tiene pecado, esa tierra es tierra. Pero cuando Él dice que quitará el pecado de la tierra, es de nosotros. O sea, Adán nos metió en un rollo. Bueno, no sé si estará bien esa palabra para ustedes, pero nos metió en algo. Y ahora Él manda a Jesús para que nos saque de ese rollo, digámoslo así. Ya ustedes van entendiendo. Pero ¿quién era ese Adán? ¿Quién era ese Adán? Y aquí es para que investigues. Vamos a ir a Ezequiel 28:13. ¿Quién era? Dice en Edén, Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Allá fue el único que estuvo allá. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onís. Entonces está hablando de un hombre. ¿Por qué? Porque un espíritu no puede vestir onís, ni jaspe, ni crisólito, porque es espíritu, y el espíritu es un soplo, ¿no? Entonces no está hablando de espíritus, está hablando de un hombre. De esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de ¿qué? De tu creación. O sea que cuando nosotros llegamos a la primera parte de Génesis, no nos explica, solamente dice que Dios hizo al hombre, pero no dice más. No dice más del hombre, solamente dice eso. Pero aquí nos aclara que ese día Dios, en esa misericordia, en ese poder tan grande, había preparado los ángeles para lo que Él iba a crear, para su más grande creación, que era el hombre. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfectos te paseabas, o sea que era una persona, porque un espíritu no se puede pasear ni puede caminar. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por causa de un hombre entró ¿qué? El pecado al mundo. O sea, por la maldad de un hombre entró el pecado al mundo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, cuando lo echó del paraíso, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y aquí viene un estudio muy lindo, ¿no? Que les di hace un tiempo. ¿Qué quiere decir que dejarás de ser? Porque lo que hablamos aquí es versículos, palabra de Dios, no lo que un hombre se inventa.
Entonces, la función de ese primer Adán, ¿cuál era? Ese primer Adán fue creado con una función, fue hecho con una función. ¿Cuál era? El de llevar a las ovejas de Dios, a los predestinados del Señor, a las ovejas del redil de Dios, a que fueran muertos por causa del pecado. Entonces el hombre estaba sentenciado ¿a qué? A muerte. ¿Por causa de qué? Del pecado. Estábamos metidos en una prisión. Pero no todos los hombres, solamente los hijos, los predestinados del Señor. Entonces hubo un Adán, pero el Señor tenía que mandar otro Adán, porque un Adán nos metió y otro Adán nos tenía que sacar. ¿Verdad que quedan algunos? Ya los que han leído la Biblia saben a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a 1 Corintios capítulo 45, capítulo 15, versículo 45. Así también está ¿qué? Escrito. O sea que no es invento, no es un invento del hombre, sino que dice, así también está ¿qué? Escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Ojo, esas dos palabras muy lindas, alma viviente. Y eso es otra, eso es como dicen los hermanos de México, ese es otros 20 pesos. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que habían ¿cuántos Adanes? 2. El primero te metió a ti en un lío y el segundo te sacó a ti del lío. Sigamos con el versículo 47. El primer hombre es de la tierra, o sea, fue hecho por el Señor y estuvo en el Edén, fue hecho tierra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Si me pudiera regalar un té caliente, por favor, hermana. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, el hombre que no cree en la palabra de Dios, el hombre que no es oveja de Dios, el hombre que no cree en el evangelio, es terrenal. Ese es igual que el primer Adán. Pero los que hemos creído, los que creemos que somos hijos de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, los que vivimos bajo la protección de Cristo Jesús, somos celestiales. Entonces hay una diferencia grande y por eso es la guerra que ha habido. Esa es la guerra que existe. Por eso el terrenal ataca al celestial. El terrenal no quiere que el celestial prospere. El terrenal siempre le está atacando al celestial. Por eso es muy fácil ver nosotros en una familia, vemos en una familia que el marido o la mujer atacan duro a su esposo, a su esposa o a sus hijos, porque son cristianos, porque van a la iglesia, porque adoran a Dios, porque alaban a Dios. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque estas dos simientes no pueden estar juntas, porque si atacan los unos a los otros, bueno, no los unos a los otros, ellos a los celestiales. Entonces eso está sucediendo, lo que sucedió anoche. Los terrenales, aunque digan lo que digan, pero ¿qué hicieron? Mataron 21 cristianos en Egipto. Los decapitaron. Ahí están todas las fotos, salieron hoy en esta noche posiblemente la están dando en los noticieros.
Entonces tuvimos que un segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesucristo. Entonces Jesucristo, como el segundo Adán, vino a salvar lo que se había perdido. Vamos a ir a Juan 10:7 y miremos algo. Jesucristo vino, y aquí esto voy a entrar, aquí esto, hermanos, es poderoso, porque Jesucristo vino a salvar las ovejas, no a salvar los lobos ni a salvar las cabras. Él no vino a salvar los lobos ni las cabras. Vamos a verlo bíblicamente. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa es la bendición de los hijos de Dios, que aunque nos ataquen, aunque estén a contra de nosotros, aunque suceda lo que suceda en el mundo, nadie nos puede condenar, nadie nos puede destruir, porque tenemos la protección del Dios Todopoderoso, tenemos los ángeles del Señor que nos protegen. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Pero por cuáles ovejas? Y ahí preguntan, ¿no? Nos hacemos preguntas, ¿pero por cuáles ovejas? Si todos éramos lobos o cabras. O antes de reconciliarte con el Señor eras una ovejita. ¿Verdad que no? No, sí eras una oveja. Ahora te voy a explicar por qué eras una oveja. Lo que pasa es que te habían puesto un disfraz de lobo y te creías lobo y hacías las cosas como el lobo y te gustaban las cosas que al lobo le gustan. Pero un día el Señor Jesús viene y te quita esa vestidura de lobo y te dice: hey, tú no eres un lobo, tú eres mi oveja. Entonces ese día te reconciliaste con Jesús, viniste a la iglesia, comenzaste a caminar como una oveja y tu vestidura de lobo la dejaste allá. Y ahora sigues en una oveja, pero siempre habías sido una oveja. No fue que el Señor te cambió y dijo: sin Salabín, ahora este lobo se va a volver oveja. No, ya eras oveja. Lo único era que tenías un disfraz. Pero el lobo ese no tiene disfraz. Aunque hay muchos que se disfrazan de ovejas. Hay muchos lobos que se disfrazan de ovejas. Por eso el Señor Jesús dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos de todo. Y yo os diré: no os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoció? Porque eran lobos. Que aunque anden con la Biblia en la mano y aunque digan que son grandes y poderosos, y aunque hagan milagros grandes, y milagros de grandes van a ser. Ahí dice el Señor Jesús, o me equivoco. Y milagros que convencen. Y uno se asusta y dice: wow, ese es, porque hizo un milagro. Yo corro para allá, yo vuelo para allá, yo me voy para allá, porque ahí vi un milagro. Y vi 200 demonios volando por los aires y los echaron todos. Pero el Señor le dice: no, ese no es garantía de que eso sea correcto. Lo correcto es lo que está escrito, lo que yo he dejado, mi evangelio, mi amor, todo lo que yo tengo para ti. Entonces, vamos a... ¿de cuáles ovejas? Voy a volver a agarrar otra vez el hilo. ¿De cuáles ovejas está hablando el Señor? Juan 10, capítulo 10, versículo 2 al 6.
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Estaba hablando de él. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Sí ve? ¿Por qué habla de que las ovejas oyen la voz? Y ya esto lo hemos explicado varias veces, pero hay que volverlo a explicar. ¿Por qué las ovejas oyen la voz? Yo estaba explicando un día sobre, como el hermano Fernando que está acá, expliqué algo sobre el niño, sobre su hijo. Que si hay un niño, si el hijo del hermano Fernandito está jugando con muchos niños, y viene Fernando y le dice: hijo, nos vamos para la casa, el único que escucha la voz del papá, ¿quién es? El hijo. ¿Por qué la escuchó? Porque la conoce, ya conoce la voz, la ha escuchado, la ha oído por mucho tiempo, sabe que ese es su papá. Pero llegó Francisco y dice: Fernandito, nos vamos. Fernandito no lo mira. ¿Por qué no lo mira? Porque no es su papá. Entonces el Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya conocíamos la voz de papá. Por eso cuando Él viene y llama, por eso no todos quieren el evangelio, porque el que no es oveja, ese le pueden dar 20,000 veces, le enseñen la palabra, le pueden hablar de Jesucristo, le pueden hablar de una cosa y dice: de pronto creo un poquito, pero no va a creer. ¿Por qué? Porque no es oveja y nunca, su oído no es un oído ovejil, es un oído, bueno, lobil, yo creo. Me salió. Entonces sigo con el versículo. Y cuando ha sacado fuera las propias, ojo, las propias. ¿Por qué dice las propias? Porque Él ya viene por sus ovejas, las propias, las que son de Él. Él no viene a sacar a ovejas a cualquier oveja, no, Él viene a sacar las propias. Por eso no va a sacar lobos, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. Por eso tú has venido a adorar a Jesucristo, porque tú eres una oveja. Entonces tú sigues la voz del Señor y tú sigues la palabra de Dios y tú sigues la Biblia. Tú no criticas la obra de Dios, tú no criticas la palabra de Dios, tú no criticas nada del Señor, porque eres una oveja. Dice: mas al extraño, no seguirán, sino huirán de él. Huirán de él, ojo, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos, ojo aquí, que aquí es algo muy lindo lo que dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, en el momento en que Jesús vino, Jesús habló mucho. Él trajo cantidad de cosas. Y para esto, para alguno que piensa que Jesús cometió errores, Jesús no cometió ni un error. Jesús no cometió pecados. Jesús fue santo, es santo y seguirá siendo santo. Fue tentado y no cayó jamás en el pecado, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Él en su misericordia quería que nosotros supiéramos, que conociéramos un día, que supiéramos de este evangelio. Él tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque la ignorancia ha hecho que el hombre esté esclavo en las cadenas. Y no estoy hablando de las cadenas del pecado, sino de las cadenas de la ignorancia. Porque el Señor Jesús dijo muy claramente, Juan 8:32, ¿cómo dice, iglesia? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ojo, lo que dijo Jesús. Jesús no dijo: les voy a imponer las manos y van a ser libres, les voy a echar fuera a los demonios y van a ser libres. No, dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres, porque cuando tú conoces la verdad y sigues la verdad y guardas la verdad y caminas en la verdad, tú eres libre. Pero si tú agarras la verdad y la agarras y la envuelves en un papel de celofán y la mantienes en un lado y en otro, pero nunca la buscas, nunca la amas, esa verdad nunca te va a hacer libre. Pero cuando tú la buscas, la amas, cuando tú sigues esa verdad que es la sabiduría de Dios y tú la conoces, esa verdad te va a hacer libre de todas las cosas oscuras y malas de este mundo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces el Señor le entregó esta revelación ¿a quién? Al apóstol Pablo. Dijo: un momentico, no se la voy a entregar a Juan, no se la entrego a Pedro, no se la entrego a nadie. Aunque ellos anduvieron conmigo, ya se acabó su ministerio. Ya ustedes fueron mis apóstoles en la carne. Ahora voy a tomar un apóstol en el espíritu. Por eso él dijo: busco adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y eso se quedó escondido, en espíritu y en verdad. ¿Qué es eso? Pero él nos estaba entregando la palabra en espíritu. Vamos a ir a Romanos 8:29 para que sepas quién eres tú, porque a esto hay que repetirlo muchas veces. ¿Por qué? Porque muchos hermanos hemos sido engañados. Nos engañaron, nos dijeron que éramos los pecadores más malos del mundo, los peores, que éramos cualquier cosa, y nosotros no somos así. Somos las ovejas del Señor, y aquí el Señor te lo confirma. Si tú eres una oveja, el Señor te lo va a confirmar. Si no eres una oveja, te vas a quedar así. Por eso la palabra de Dios es la que transforma y cambia la mente y los corazones de los hombres. No son las prédicas en que el hombre toma un versículo y se gastó una hora, habló durante una hora y habló de 1 o 2 versículos. Eso no es prédica, eso es emocionalismo, eso es humanismo, eso es trabajando los sentimientos de cada persona. Porque si un hombre se para en un altar y comienza a hablarle de tus problemas emocionales, tú terminas caído en el piso, llorando, suplicando y rogando, porque todos tenemos problemas. Yo creo que no existe ninguno que no tenga problemas en su vida, sea con el matrimonio, sea con el dinero, sea con los hijos, sea con cosas secretas que tengan, lo que sea. Todos tenemos problemas emocionales, y si yo toco la parte emocional, todos terminan llorando. Pero cuando la palabra de Dios entra a tu mente y a tu corazón, tú no vas a emocionarte, sino que tú vas a ser transformado, cambiado. Tú vas a ser una persona diferente. Entonces vamos a ir a Romanos 8:29 para que te des cuenta lo que el Señor hizo por nosotros. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo nos conoció? A los que antes conoció. ¿Antes de qué? Sigamos. También los predestinó. O sea, ¿nos qué? Predestinó. A los que conoció allá, a esas ovejas que conoció, a esas ovejas. Ahora, y aquí viene una pregunta: ¿qué es conocer? Conocer es tener una relación íntima. Una relación en una pareja se llama relación sexual. Conoció Adán a Eva, conoció Moisés a su esposa, conoció, eso es una relación íntima. Cuando habla de conocernos con el Señor, es una relación íntima que tuvimos con Él antes de la fundación del mundo. Dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nos predestinó para que fuéramos hechos ¿cómo? O sea que cuando tú viniste a la tierra, ya el Señor tenía la hora y la fecha en que tú ibas a reconciliarte con Él. No fuiste tú que por buena gente o buena persona te pusiste a buscar a Dios. No, es que me sucedió un problema y entonces yo fui a buscar a Dios. No, Dios tenía planeado ese problema, esa situación, ese día, esa hora, para que tú te reconciliaras con Él. Porque Él vino a buscar sus ovejas. No dice que las ovejas buscan al Señor en ninguna parte. Dice: Él vino a buscar sus ovejas, lo que se había perdido. Entonces dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira que ahí Él nos habla de hermanos.
no dice para que Él sea el Padre de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está hablando de la carne. No está hablando ahí en ese momento de Dios. Entonces Él viene a ser nuestro hermano mayor. Aunque era Dios, aunque la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, pero Él está hablando de la parte humana, esa parte que nosotros necesitamos, esa parte que tú necesitas cambiar aquí en la tierra, porque tú no necesitas cambiar tu espíritu, porque tu espíritu el Señor lo salvó en la cruz del Calvario. Tú necesitas cambiar tu manera de vivir aquí en la tierra, porque aquí es donde tú comes, aquí es donde tú lloras, aquí es donde tú sufres, aquí es donde tú amas, aquí es donde tú odias, aquí es donde tú necesitas el dinero, aquí es donde tú necesitas todas esas cosas. Después de que te vayas de acá, allá no vas a necesitar nada, porque allá eres un espíritu, un soplo. Allá no vas a necesitar una cama, no vas a necesitar un carro, no vas a necesitar una casa, no vas a necesitar que te amen, no vas a necesitar amar, porque tú eres amor de Cristo, tú eres Dios, tú eres de Dios, tú eres un espíritu de Dios, tú eres el hálito de vida, tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Él. Pero aquí en la tierra sí necesitamos, por eso Él nos entregó este glorioso evangelio, para que nosotros podamos vivir en victoria aquí, para que podamos reinar aquí en esta tierra. Y el hombre no reina, hermanos, porque no ha podido entender este glorioso evangelio. Pero sigamos acá para que esto nos va dando. Versículo 30, y a los que predestinó, o sea, a esos que predestinó allá, a estos también ¿qué? ¿Y cuándo te llamó el Señor? ¿Te acuerdas cuando te llamó el Señor? ¿Te acuerdas ese día? En el caso mío, cuando me dijo ese profesor en la universidad, léete este libro, y yo fui, leo el libro, un libro que había, que era del doctor Pongi Cho, y lo leo y me doy cuenta de que existía el Espíritu Santo, y que Dios y que Cristo estaba vivo. Pues yo siempre lo veía, me le arrodillaba ya cuando estaba muertecito, allá, así lo veía todo negrito, porque era el Cristo negro de Colombia. Entonces yo lo veía, yo decía, uy, pero fue muy dura la muerte para Cristo. Y yo siempre pensaba, pobrecito, qué pesar. O sea, yo le tenía pesar a Cristo, y eso es lo que el mundo le tiene, ¿o no? O en Semana Santa no lloran por que el Señor, y le tienen pesar al Señor, sabiendo que la Biblia dice que Él se gozó en su muerte porque nos estaba salvando a nosotros. Pero bueno, no voy a entrar en esa. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también ¿qué? Justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que tú tienes una gloria, la gloria que tú no has descubierto y que tienes que descubrirla por medio del evangelio, que el Señor te salvó, te libró, te purificó, te sanó, te dio vida eterna, que tú eres un hijo de Dios y que nadie te puede quitar tu corona, porque Él ya te la entregó, eres de Él y nadie te puede quitar ese poder. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea que el Señor, cuando vino, ¿qué? Conocía sus ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, Él vino y Él sabía que tenía que pagar un precio por sus ovejas. Él iba a pagar un precio por ti y por mí, porque íbamos ya directo para la muerte. No nos iban a dejar, no había oportunidad para nosotros. Pero Él, en esa misericordia tan bella de Él, ese amor tan grande que Él ha tenido por nosotros, no el día del amor y la amistad, sino el amor de Él que fue derramado en nuestros corazones. Ese amor fue el que nos entregó Él y por el cual nos salvó, nos libró. Pero Jesús abrió la puerta de las ovejas. Él dice que yo soy ¿qué? ¿Cómo comenzamos? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Pero ¿qué pasó? Él abrió la puerta. No la abrió, te la abrió a ti, me la abrió a mí. El día de la reconciliación, la puerta fue abierta. ¿Y te acuerdas cuando saliste del templo feliz?
o del lugar donde hubiera estado, en cualquier parte, feliz. Soy libre, el Señor me salvó, el Señor me limpió, ahora sé que tengo un Dios poderoso, ahora sé y saliste libre. Pero necesitabas luz para poder, porque saliste a un mundo donde necesitabas una luz. Y en Juan 8:12 Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz ¿de qué? De la vida. O sea, luz propia. Porque Jesús es luz y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Entonces, cuando tú caminas con Cristo, y esto le digo para los que andan en oscuridad, cuando tú caminas con Cristo, cuando tú amas a Cristo, cuando tú vives por Cristo, cuando tú amas la obra de Cristo, cuando tú vives en Cristo, cuando tú no criticas a los hijos de Cristo, cuando tú no criticas a tu hermano, cuando tú vives correctamente con Cristo, hay una luz en ti que es la luz de Él, pero esa luz en ti es como si fuera un foco que yo tengo acá, y ese foco me va alumbrando mi camino, mis pasos, y cuando yo vaya a tropezar, esa luz alumbra, porque es la luz de Él reflejada en mí, porque soy un hijo de Él. Pero Él no solamente nos dio la luz, sino que nos abrió el camino, un camino nuevo, un camino nuevo, un camino que el religioso no conoce, un camino que la religión no nos entregó, un camino que nos lo escondieron por 2000 años o por 1000 años o lo que hubiera sido, un camino que quedó escondido, un camino que se cortó el día que el apóstol Pablo murió. Allá se cortó ese camino, y después se hicieron los grandes eventos en Jerusalén, en Roma, y se estableció Roma y se estableció la capital, y se escondió el verdadero camino de Dios, el camino que Él nos abrió se escondió allá en Roma, y el mundo fue contaminado por Roma, y Roma comenzó a contaminar el mundo entero. Y eso fue lo que vivimos, pero que Dios ahora en esa misericordia tan grande ha permitido y está alumbrando los ojos de muchos pastores en el mundo, de muchos de nosotros. El Señor está alumbrando los ojos de la humanidad, porque ha llegado la hora en que el Señor en cualquier momento va a llegar a esta tierra, y Él necesita que sus ovejas conozcamos la verdad de su palabra. Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué habla de la sangre de Jesucristo? Porque Dios no mira tu sangre, porque carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Él tiene que mirar la sangre pura y perfecta de alguien, y ese alguien fue el segundo Adán, y ese segundo Adán se llama Jesucristo, y esa es la sangre que te hace a ti entrar, que te da el pase para poder entrar al lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? La gloria de papá. Los ángeles están con Él, donde está todo lo que tú le pidas al Señor, donde el Señor todas las cosas, todo lo que Él te bendijo en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo, están ahí en el lugar santísimo, y Él se los está entregando solamente a los que son hijos, a sus ovejas, a los que creen en esa palabra. Por eso dice, y mire cómo sigue diciendo, dice: por el camino nuevo y vivo, camino nuevo, no senda antigua como nos enseñaron. No, volvamos a la senda antigua, a esa senda antigua nunca más volveré. Yo voy al camino nuevo, al que Él me abrió, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de
su carne. Entonces, a través de ese velo, ¿por qué habla del camino nuevo y por qué habla del velo? Porque lo que nos separaba a nosotros de la gloria de papá era el velo de la carne de Jesús, y Él allá en la cruz del Calvario entregó, murió. Allá murió su carne, pero su espíritu no, porque el espíritu era el espíritu eterno de Dios que estaba en él, y dice que el espíritu eterno resucitó a Cristo Jesús. Entonces, cuando tú entras al lugar santísimo, tú estás entrando por medio del velo que es Jesucristo a nuestro Padre Celestial, al trono de la misericordia, al trono de la gracia, y habrá oportuno socorro para todos aquellos que creemos en él. Estamos hablando cosas profundas. Espero que este bistec no te vaya a hacer daño, porque es duro. Pero si no, yo creo que ya somos maduros para poder hablar de cosas grandes. Al niño hay que darle lechita y lechita y lechita para que pueda. Hay muchos, venga hermano para acá, a ver, arrepiéntase, ven para acá, a ver hermano, haga esto. Puros niños. Ya no somos niños, somos ya mayorcitos para recibir un buen bistec. Y tan rico que es, ¿no? Pero ¿cuál es ese camino? Y ahí viene la pregunta. Bueno, está bien, pastor, el Señor nos abrió el camino. ¿Y cuál es el camino? Porque hay muchos caminos. Hay caminos que al hombre parecen buenos, pero al final son ¿qué? Caminos de muerte. Ustedes no han visto, hay personas que dicen: deje mujer de ir tanto a la iglesia, o deje hermano de ir tanto a la iglesia, o deje hacer esto. Eso allá es pura aleluyas, idolatría y no sé qué, o ya, ¿cómo así? De que, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque creen en otro camino, el camino de ellos. Pero la Biblia dice que hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. No existe sino uno. Qué bueno aquellos que dicen: mi amor, nos vamos por ese camino. Mi amor, no importa lo que sea, nos vamos por ese camino. Ese es el camino nuevo que da vida. Dale un aplauso al Señor, porque no se me van a dormir. Ese camino nuevo se llama el Evangelio. Se llama Evangelio. Diga conmigo: Evangelio. Por eso me voy a demorar un poquito, porque quiero que les quede claro esto. Tiene que quedarles claro, hermanos, porque si no queda claro en tu vida, tú quedas con las dudas y después comienzas a preguntar: ¿sería que dijo la verdad? ¿Sería que dijo esto? No, yo me voy a ir a internet a ver, yo voy a ir a investigar allí, yo voy a investigar allá, y resulta que vas y encuentras un espíritu engañoso en el internet que te cambió la mente, y después dice: no, lo que dijeron allá en la iglesia era falso. La Biblia, hermano, no escuche palabras de hombres, Biblia. Si quieres ser un hombre sabio, Biblia, hermano, Biblia, hermano. ¿Dónde está eso, pastor? ¿Dónde está escrito? Si está escrito, lo creo. Si no está escrito, sáquelo. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, power, dinamita pura. Es puro poder. Ustedes no han estado en una mina esas donde explotan, pero sí han visto muchas películas, ¿verdad? De poder. O los que tienen carros de esos deportivos que les gusta hacerle chillar las llantas. ¿Cómo es? Sí, algo así se llama, no sé. Pero que salen de la iglesia y que esas llantas suenan y todo eso. Poder. Pero esto es mucho más poder. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe
vivirá. Entonces los justos, los que creemos en el Evangelio, los que creemos en la palabra, aunque nos digan que no tenemos poder, sí tenemos el poder, porque es el poder de Dios actuando en nosotros. Cuando tú creas esto, el poder de Dios, mira, nadie te puede destruir, nadie ni nada te puede destruir. Vas al médico y tienes una enfermedad y tú dices: Señor, en la cruz del Calvario me salvaste, tu evangelio lo dice y es poder tuyo, Señor. Y ahí cambió todo, cambió el diagnóstico. Dios cambió el diagnóstico, así como le cambió el diagnóstico a mi hermano. Y eso es lo que el Señor quiere, cambiarte el diagnóstico de la vida que tú llevas y ponerte una vida nueva, diferente. El mundo te dio un diagnóstico malo. El mundo te recetó pastillas para que vivieras y te drogaras. Lo que Cristo receta no son pastillas para que te drogues, sino para que seas sano. Efesios 2:6. ¿Qué fue lo que hizo ese camino nuevo? Porque esa es otra pregunta. ¿Qué hizo ese camino nuevo en nosotros? Aquí en Efesios 2:6 nos da, vamos a hablar solamente de dos nomás para que podamos alabar al Señor y glorificar al Señor. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ojo, ¿qué dice? Nos hizo. Hizo es un futuro, es un pasado. O sea, tú ya estás sentado en lugares celestiales. Nos hizo, es del pasado, sentar en lugares celestiales. Tú en posición angelical estás sentado en lugares celestiales. Aunque tu cuerpo esté aquí en esta iglesia, tu espíritu, tu posición espiritual ya está con Cristo Jesús en lugares celestiales. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con Cristo, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por las obras, no porque tú querías, sino por la gracia de Él. Y esto no de vosotros, porque hay muchos que dicen: no, es que yo fui salvo porque yo. No, esto fue porque el Señor te llamó y te dijo: venga para acá, ovejita. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, el Señor ya te hizo para una buena obra. No sigas cargando más ese vestido de lobo. Hermanos, tú eres una oveja del Señor. Tú eres una oveja del Señor. Y el Señor te quiere usar para grandes cosas. Pero todavía cargas el disfraz de lobo. Al lobo le gusta fumar, al lobo le gusta tomar trago, al lobo le gusta la pornografía, al lobo le gusta todas las cosas malas. Eso le gustan al lobo. Y tú te pones ese disfraz de lobo, y allá cuando estás como un lobo haciendo las cosas, entonces viene el redargüimiento y dice: ay, Señor, perdóneme porque estoy aquí, pero lo sigue haciendo. Y el Señor te dice: hoy te voy a quitar ese disfraz de lobo. Cierra tus ojos y vamos a adorar al Señor, porque Él nos va a quitar ese disfraz hoy, con esa alabanza que las hermanas ya tienen preparada. Comiencen, hermanos, vamos a alabar al Señor.